Hola, en este video conoceremos las bases de la biología molecular y genética para el desarrollo de las aplicaciones de ingeniería genética. Los contenidos que abarcaremos serán ácidos nucleicos, su estructura y conformación, el proceso de replicación, transcripción y traducción, y en el área de la genética, conceptos básicos, genética mendeliana, mutaciones, recombinación del ADN, enzimas de restricción, clonación y expresión, y un poco de bioinformática, además de la secuenciación y genómica, transcriptómica y proteómica. Para poder llevar a cabo las aplicaciones que la ingeniería genética nos permite y los desarrollos tecnológicos y aplicaciones en biotecnología, pues primero se requiere tener un conocimiento básico de conceptos como las secuencias de material genético, cómo funciona, cómo se compone y cómo se va a heredar el material, la información. Por ello es necesario que comprendamos estas características básicas. Esta imagen que tenemos en nuestra pantalla es una radiografía del material genético del ADN gracias a la generada por Rosalind, la cual permitió a Francis y Crick darse cuenta del modelo de la estructura del ADN que veremos a continuación. Esta es en 1953, el 25 de abril, la publicación donde ellos presentan cuál es la estructura del ADN. Los ácidos nucleicos son polímeros para almacén de información, pero además nos permiten transmitir información. Se generan nucleósidos trifosfatos para almacén de energía, que son los que conocemos como el ATP, el adenosín trifosfato, pero también otros nucleósidos trifosfatos que nos sirven para transmitir señales como el GTP. La estructura de los ácidos nucleicos está basada en un azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y bases nitrogenadas, que vamos a tener de dos grupos, que son las purinas, donde encontraremos adenina y guanina, y pirimidinas, donde tenemos uracilos, que solo los encontraremos en RNA, timina, que solo lo encontraremos en DNA, y la citosina. En la estructura del material genético de la doble cadena del DNA o ADN, veremos que siempre se va a unir una purina con una pirimidina, que será adenina con timina y guanina con citosina. Por un lado tenemos una estructura que es como la columna de la cadena de ADN, donde los grupos fosfatos se unen al azúcar dependiendo de si es ribosa o desoxirribosa, y esta secuencia de unión siempre se va a hacer en el carbono 3 y en el carbono 5. Por eso se dice que la cadena de ADN tiene un sentido que siempre va a ser 5-3, que es cómo se van a ir adheriendo las bases. Posteriormente, el azúcar se va a unir por medio de un enlace N-glucosídico con las bases nitrogenadas. Podremos encontrar esta estructura de una base, de un azúcar con su base nitrogenada unida a un grupo fosfato que se una a otro azúcar, y esto nos daría lugar a un ARN o un ADN. Sin embargo, también tenemos estas estructuras en donde se unen dos grupos fosfatos dando lugar al nucleótido difosfato, o tres grupos fosfatos dando lugar al nucleótido trifosfato. Estos, como lo mencionamos hace rato, van a tener otra forma de participación en las vías metabólicas, que puede ser como mensajeros o puede ser como fuentes de energía. Aquí tenemos las uniones que, como vieron, entre los azúcares y los grupos fosfatos serán uniones covalentes, y la atracción entre las bases van a ser puentes de hidrógeno. Por lo tanto, van a ser uniones no covalentes, lo que va a permitir que se puedan separar para poder dar lugar a la replicación y a la transcripción. En el caso de la unión entre timina y adenina, vemos que solamente se forman dos enlaces,
mientras que entre citosina y guanina se forman 3 enlaces. Esto obviamente determina la energía necesaria para poder separar estas moléculas y la estabilidad que van a tener estas uniones. Al estar unidas siempre adenina con timina y citosina con guanina, pues vamos a encontrar siempre cantidades piquemolares de estas. Y esto va a conformar una doble hélice de manera complementaria. Siempre que haya una citosina se va a adherir una guanina y viceversa. Y antiparalela. Y el diámetro de la hélice va a permanecer constante. Entonces aquí tenemos la base nucleogenada que conforma un nucleócido al momento de unirse con su azúcar, y con un enlace éster se va a unir el grupo fosfato, dándonos lugar a un nucleótido que está conformado por la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Entonces, esto es lo que conoceremos como nucleótidos, formados por las purinas y pirimidinas, como ya se había mencionado. Tenemos cuál sería la estructura del DNA con sus distancias entre las al momento de generarse las vueltas para conformar la hélice. ¿Y qué es lo que va a tener el material genético? Pues el material genético, el ADN, esta doble hélice va a ser la encargada de mantener la información que corresponde a los diferentes genes, y esta transferencia de información se va a llevar a cabo mediante la transcripción a RNA y posteriormente la traducción a proteínas. Para este proceso van a participar muchas enzimas, proteínas, que van a ayudar a desenrollar a la molécula de DNA para poderla leer, y tendremos la participación de las polimerasas. Estas enzimas son las encargadas de adicionar nucleótidos para, de manera complementaria, generar una cadena, ya sea de ADN en la replicación de esta o en la ARN polimerasa, que generaría una copia complementaria a un fragmento de ADN y conformando un RNA mensajero. Todo esto va a suceder en el núcleo, donde vamos a encontrar el nucleosoma, el nucleolo, los genes, los cromosomas que van a contener los genes, proteínas de salida y de entrada del material genético, RNAs que se están formando, y muchas proteínas reguladoras. Para poder dar lugar a la salida del material genético, que en este caso el RNA, se requiere de factores que entran a la molécula gracias a proteínas llamadas importinas, que se tienen que unir conformando un conjunto, un complejo, para que puedan entrar. Y las moléculas que pueden llevar a cabo o que permiten la salida del material genético al exterior del RNA exclusivamente cuando son los mensajeros, una vez que esto ya está maduro, son las exportinas, que permitirán la salida de este material a través de los poros nucleares. Dentro del nucleosoma encontraremos esta región de alta condensación de material, donde se están llevando a cabo una transcripción constante de las regiones que van a conformar los ribosomas, que son el ARN ribosomal. Esto se forma con varias subunidades, por eso encontramos abajo esto que dice 1.8S, 5.8S, 28S. Esto se refiere al tamaño de cada subunidad. Se encuentra una región organizadora, que es la NOR, y se van a conformar los genes ribosómicos en forma de clústeres, es decir, como en paquetes. Y esto está codificado dentro de los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22 en el caso de los humanos. Entonces, la ARN polimerasa, con ayuda de factores de transcripción que se tienen que unir para poder llevar a cabo este proceso, van a generar la transcripción
del RNA o ARN que conformará los ribosomas por diferentes subunidades. Si observan en esta imagen, las diferentes subunidades, una vez ya conformadas, se van a posteriormente unir ya al exterior del poro del núcleo para poder conformar el ribosoma. También esto requerirá de un spliceosoma, que es estas moléculas que van a permitir estos cortes que permitan posteriormente el ensamblaje correcto de la unidad de RNA, y van a tener señales de metilación y esas consecuencias complementarias que permitan mantener este RNA de una manera inactiva y que pueda salir y formarse en su forma activa en el exterior del núcleo, para que dentro de este, pues obviamente no se pueda llegar a hacer el papel que tiene que estar en el citoplasma. El material genético se organiza en cromatina, es esta asociación de DNA con proteínas que permiten empaquetar la información, ya que si en el genoma humano, por ejemplo, hay de 3 por 10 a la 9 pares de bases, entonces esto es una enorme cantidad de material genético que, pues, para poderlo mover cuando se divide la célula o para tenerlo de siempre abierto, pues sería muy complicado el control celular. Por lo tanto, se empaqueta conformando la cromatina con la relación de las cadenas de ADN con las histonas y otras proteínas no histonas. De este total del 100% del DNA, el 75% no está repetido y solo de ese el 13% codifica para genes. Y el 25% se presenta en tándems, es decir, repeticiones como de paquetes repetidos, y que puede estar disperso. Aquí están las histonas y cómo se generan los empaquetamientos, donde a lo largo de estos 8 fragmentos de histonas diferentes se conforma esta estructura en la que se va a dar una vuelta del ADN y se va a ir condensando hasta tener los cromosomas, como se puede observar en esta otra imagen. Al condensarse los cromosomas nos van a dar diferentes perfiles de estructuras que conocemos como cariotipo. Cuando el material genético se va a replicar por el ciclo celular de la célula, sabemos que durante la fase S de la interfase se lleva a cabo este proceso de duplicación y durante la mitosis se va a alinear el material genético para separarse hacia cada extremo de la célula creciente y que cada célula hija tenga su material correspondiente. Cuando esto se lleva a cabo, estamos hablando de la replicación del ADN, donde estas proteínas que están en su pantalla van a estar interviniendo en la replicación, abriendo el material genético y generando horquilla de replicación donde las proteínas se van a poder unir y la polimerasa va a poder agregar uno a uno los nucleótidos de manera complementaria para generar toda una secuencia nueva. Como pueden ver, cuando el ADN se abre gracias a la topoisomerasa y las helicasas, la ADN polimerasa puede ir agregando uno a uno de los nucleótidos a la cadena original, generando una cadena doble semiconservativa. ¿Por qué? Porque la anterior, la cadena molde, permanece igual y va agregando nuevos nucleótidos por complementariedad, generando esta cadena en este modelo semiconservativo. Pero recordemos que hay una doble cadena, entonces tenemos por el otro lado una cadena, pero que está en sentido contrario a la anterior. Por lo tanto, el momento de estar agregando los nucleótidos, pues no va a ser continuo, como en el caso de la secuencia que conocemos como secuencia sentido o forward.
y la secuencia que está en el otro sentido la conocemos como secuencia antisentido o reverse. Entonces, en este caso, la polimerasa tiene que esperar a que se abra la cadena y comienza a polimerizar por fragmentos. Cada uno de estos fragmentos son conocidos como fragmentos de Okazaki y tendrán que ser unidos por una ligasa. En el proceso inicial, cuando se abre la secuencia, pues lo conocemos como iniciación. Después, cuando se van agregando los nucleótidos, gracias a la polimerasa, lo conocemos como elongación. Y finalmente, en el proceso de terminación, se elimina el iniciador y la polimerización, separándose la polimerasa, obviamente, y quedando la cadena sellada por medio de las ligasas, uniendo los fragmentos. Entonces se puede ver la cadena adelantada o sentido, que su elongación va a ser continua, y la cadena retrasada o antisentido, cuya elongación va a ser por fragmentos. Aquí tenemos el esquema general. Podemos ver en esta imagen hasta abajo los fragmentos de Okazaki que se van a unir por medio de las ligasas. Algunas proteínas requeridas para la replicación tenemos en el caso de E. coli DNAA, que la misma función la llevaría en eucariota la proteína ORC, que es la que reconoce el origen de la replicación. Tenemos las proteínas que van a abrir a la molécula de ADN, que serían girasa y topoisomerasas, que liberan las supercolas antes de la replicación, es decir, permiten que se abra la molécula. Y tenemos las polimerasas, que van a llevar a cabo la replicación y sintetizar por completo la cadena adelantada, la sentido y los fragmentos de Okazaki. Y esta tiene capacidad de lectura y corrección. La primasa sintetiza los iniciadores de RNA y las ligasas van a unir los fragmentos de Okazaki. En el caso de la replicación del ADN, este se abre y nos da lugar a dos copias semiconservadas de DNA. Pero en el caso de la transcripción, la molécula de ADN original se va a abrir para dar lugar a una copia de una molécula de ARN, RNA, que solamente codifica para un fragmento que corresponde a un gen. Esta correspondencia nos va a dar lugar a una secuencia de aminoácidos y estos van a conformar una proteína en el proceso de traducción. Pero esta codificación tiene lugar o se lleva a cabo de manera en base a este cuadro de tripletes, es decir, tiene este código, maneja 3 letras que van a corresponder a un aminoácido y vamos a tener tripletes que van a corresponder al mismo aminoácido. Esto permite minimizar los errores que puedan tener lugar durante una modificación, una mutación que haga un cambio en alguna de las bases, y al ser varias secuencias las que corresponden al mismo aminoácido, pues un cambio en una base puede no significar en un cambio en el aminoácido. De esta manera se mantiene la secuencia de aminoácidos y se mantiene pues la misma estructura de la proteína. El RNA se va a formar por complementariedad a la secuencia de ADN, pero en el caso de las timinas vamos a encontrar uracilos en la secuencia de RNA. Tenemos la secuencia de ADN en el extremo inferior, donde tenemos una secuencia reguladora, después unas secuencias promotoras como la CAAT y la TATA, conocida como la TATA Box,
y tenemos los fragmentos que codifican para la información que se va a llevar el RNA. Aquí encontramos unos conocidos exones y otros conocidos como intrones. ¿A qué se refiere esto? El intrón son secuencias que están separando, como pueden ver, a las fracciones codificantes, es decir, los exones. Estos intrones deben ser modificados, deben de ser eliminados del RNA para que éste pueda ser un RNA maduro y pueda codificar. Aquí tenemos la conformación de los ARNs, donde en vez de timina, que sería el complementario a la adenina, tenemos uracilo. Nuevamente se abre una horquilla, como en el caso de la replicación, pero esta vez es para generar la transcripción de un RNA mensajero. Y esto se va a llevar a cabo cuando en el ADN template o el ADN que nos va a servir como base para que se genere ese RNA, se van a unir factores de transcripción en las regiones reguladoras y promotoras. Cuando estos factores de transcripción se unen, le indican a la ARN polimerasa que se debe unir para poder codificar y llevar a cabo la transcripción, generando un RNA. Aquí tenemos un transcrito primario en donde se copiaron tanto los exones como los intrones. Este es necesario procesarlo para eliminar los intrones y que queden unidos los exones. Este proceso se llama splicing. Posteriormente se agrega una proteína que es la proteína CAP en el extremo 5 y en el extremo 3 se agrega una cadena de adeninas conocida como polía. Estas dos tienen la función de proteger el RNA de las RNasas para que no sea degradado y pueda salir con el complejo de proteínas que vimos anteriormente para que salga a través del poro del núcleo y pueda llegar al citoplasma, donde se va a encontrar con un ribosoma en el que va a llevarse a cabo la traducción para conformar a partir de la secuencia de aminoácidos codificada por este mensajero, se pueda conformar la proteína correspondiente. Nuevamente aquí tenemos las regiones amplificadoras y promotoras, la Tata Box, las regiones que van a codificar, que son los exones, las regiones de intrones, que son las que se van a ser eliminadas para conformar un mensajero maduro. Estas proteínas reguladoras que se van a unir a estas regiones pueden tener diferentes conformaciones, como son un hemodominio, dedos de zinc o zíper de leucina, y estas se van a unir en las regiones específicas para ya sea fomentar la transcripción o inclusive para inhibir a estos factores de transcripción e inhibir de esta manera la transcripción. Por lo que van a contar con un dominio de activación y un dominio de unión al ADN. En esta imagen podemos ver cómo se da el proceso de la maduración del RNA, donde se agrega la proteína CAP en el extremo 5 y en el extremo 3 tendremos a polía. La remoción de los intrones y el empalme de los exones va a estar dada por esta acción del spliceosoma, que está conformado por estas unidades. Y en este caso podemos ver los transcritos que se generan, que pueden ser diferentes dependiendo la región en donde se están llevando a cabo y que dan lugar a, van a codificar para determinadas hormonas, en este caso prehormonas que requieren ser activadas. En esta conformación donde a partir de una misma secuencia de RNA
tenemos diferentes exones y que nos van a dar lugar a diferentes transcritos, le conocemos como splicing alternativo, ya que a partir de la misma secuencia por diferentes cortes vamos a obtener finalmente una secuencia distinta. Y esto obviamente va a codificar para una diferente secuencia de aminoácidos, dando lugar a proteínas distintas. Los controles que tienen durante la transcripción son 3 a nivel transcripcional cuando se están formando los RNAs, a nivel del procesamiento cuando se genera el splicing o el splicing alternativo y a nivel traduccional cuando se están codificando los mensajeros a aminoácidos. También se van a generar el ARN que va a conformar el ARN de transferencia. Estos son los que van a llevar los aminoácidos y que se van a unir de manera específica en los ribosomas dependiendo de la secuencia del mensajero. Es decir, estos van a llevar el anticodón. En el mensajero, cada 3 letras conforman un triplete y estos se conocen como codones. Cada codón codifica para un aminoácido, que ya explicamos que varios codones distintos pueden codificar para el mismo aminoácido. Entonces vamos a tener un ARNT aminoácido sintetasa, que va a ser la enzima que una el aminoácido correspondiente a cada RNA de transferencia y va a haber pues obviamente uno específico para cada tipo de aminoácido. Este va a requerir de energía para poder generar la unión entre el RNA de transferencia con su aminoácido. Finalmente el RNA producido va a conformar los ribosomas, que vamos a ver la subunidad pequeña y la subunidad grande o la subunidad menor y mayor, que se van a unir y van a tener sitios de unión para los aminoácidos, para los RNAs de transferencias y para el RNA mensajero. En este momento o en esta estructura se va a llevar a cabo el proceso de traducción, que es cuando el mensajero entra al ribosoma y se va a ir dando por complementariedad el reconocimiento de los RNAs de transferencia en el anticodón con el codón del mensajero y así de manera complementaria y específica se van a ir agregando los aminoácidos. Para esto se tiene un aminoácido iniciador, que es siempre la metionina, y se tienen 3 aminoácidos de terminación o de stop, que al leerse ese aminoácido termina la traducción. Esta es la imagen de la estructura del ribosoma, donde vemos el mensajero atravesando la estructura y el sitio de unión para los RNAs de transferencia. El proceso de unión del mensajero con el ribosoma es la iniciación, donde se une a la subunidad menor y esto hace que se una la subunidad mayor para dar lugar a la estructura completa. Después, durante la elongación o alargamiento, se va a ir leyendo el mensajero y por complementariedad entre codón y anticodón se van a ir agregando los aminoácidos correspondientes. Finalmente, en la terminación es cuando se lee el codón de stop y termina la codificación. Sabemos que el material de la herencia, es decir, el que contiene toda la información que nos da nuestra estructura y las funciones como las conocemos, son los ácidos nucleicos y particularmente el ADN. El ADN va a ser el que lleve la información de padres a hijos, mientras que el ARN es el que ayuda a decodificar esta información y convertirla o traducirla en proteínas. La función sería la expresión génica, la respuesta a estímulos, mantener la información, dar lugar a la herencia, a la variabilidad,
generar la transcripción que más tarde va a dar lugar a la traducción y finalmente a largo plazo llevar a cabo o permitir la evolución. Pero también tenemos estas moléculas energéticas como el ATP. Es un gen. Un gen es una porción de DNA que codifica para una secuencia de RNA. El dogma central de la biología molecular anteriormente se pensaba que solo era de DNA se transcribe a RNA y de RNA se traduce a proteína. Actualmente sabemos que existe la retrotranscripción, que es a partir de RNA a DNA. Un alelo es una variante de un gen. Dos o más alelos diferentes en una población generan polimorfismo. El fenotipo son los caracteres visibles, es decir, que están generados por el genotipo más la interacción con el medio. Y el genotipo es toda la información hereditaria, es decir, la constitución alélica que está mantenida en el DNA. Gracias a los ejercicios de Mendel, a las actividades que llevó a cabo y sus estudios, tenemos la ley de la segregación, donde identificamos genes dominantes, recesivos, que dan lugar a los alelos múltiples, y aquí, a diferencia de diferenciamos entre mitosis y meiosis. Tenemos la transmisión independiente, pero también conocemos el enmascaramiento del genotipo, como por ejemplo por epistasia, y que un gen, anteriormente se creía que un gen generaba una enzima. Los estudios de Mendel, con 34 variedades, identificó 7 características, de las cuales cada una tenía solamente 2 variantes. Y esto desarrolló cruzas durante 8 años, donde desarrolló líneas puras y el gran esfuerzo de Mendel fue el que estuvo contando sus resultados, estableció proporciones y con esto pudo realizar análisis estadísticos. En la ley de segregación nos dice que durante la formación de los gametos, cada alelo se separa del otro, y pues esto depende de la constitución genética del gameto. Entonces, si tenemos para una determinada característica, por ejemplo, la semilla redonda o la semilla arrugada, cuando los gametos se formen, cada uno de los gametos pues va a tener una de esta información dependiendo de la constitución del organismo, de la constitución genética de los hijos. Entonces vamos a tener alelos dominantes que se expresan a expensas del alelo alternativo y recesivos cuya expresión se suprime en presencia del dominante. El homocigoto va a tener el mismo alelo, por lo que sus gametos pues van a tener la misma información, y el heterocigoto tiene ambos alelos, por lo que va a expresar la característica del alelo dominante, pero va a guardar también la característica del gen recesivo, por lo que según la ley de la segregación, cuando se formen sus gametos, pues uno de sus gametos va a tener la información dominante y otra va a tener la información recesiva para ese gen. Los determinantes hereditarios, es decir, los genes, son de naturaleza particulada. En los individuos con carga genética 2N, cada individuo va a tener un par de genes de cada célula para cada característica. Y sus descendientes de 2 líneas puras van a tener un alelo para el fenotipo dominante y otro para el recesivo. Un miembro del par de genes segrega en cada gameto, de manera que cada gameto va a llevar solamente un miembro del par de genes. Entonces, en esta imagen podemos ver la frecuencia fenotípica y genotípica, que es lo que analizaba Mendel. A partir de una generación parental donde ambos padres pues son líneas puras, uno es homocigoto dominante para una característica y el otro es homocigoto recesivo, por lo que los gametos de los padres pues van a ser todos iguales para cada padre. Pero en el genotipo de la F1, todos los descendientes van a ser heterocigotos. Este ejercicio o este ejemplo fue una cruza parental y posteriormente se hace una retrocruza donde un organismo de la F1, es decir, de la generación a partir de esta cruza parental, se hace con un homocigoto. Entonces, en este ejemplo tenemos el homocigoto
dominante con el heterocigoto, dándonos que el 75% de los fenotipos resultantes van a mostrar la característica dominante, siendo el 50% heterocigotos y el 25% heterocigoto dominante, mientras que el 25%, es decir, 1 de 4, va a ser homocigoto recesivo y va a ser el único que muestre la característica recesiva. En una cruza de prueba es cuando se toma cualquier individuo del cual se desconoce su carga génica y se cruza con un homocigoto, en este caso para recesivo, para determinar su genotipo dependiendo de la progenie resultante. La ley de segregación independiente nos dice que durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos es independiente a otro par. Es decir, los genes, las diferentes características determinadas por diferentes genes, que cada una va a tener sus diferentes alelos, se van a combinar de manera independiente, es decir, no va a estar, el color de piel no determina el color del cabello, sino se va a combinar en diferentes maneras al azar. Y esto nos va a dar pues diferentes combinaciones gaméticas. Entonces, como vemos en el ejemplo, un gameto que para una característica, que en este caso es el color, la característica dominante es G y el G mayúscula y G minúscula es la recesiva, la cual nos daría el color verde y el dominante el color amarillo. Entonces vemos la combinación de este gen dominante, el alelo dominante, con las dos variantes de alelos de la otra característica que sería la forma, que sería redonda o arrugada. Y después la combinación de los alelos recesivos para la característica del color, nuevamente con las alternativas de la otra característica. Este es para un padre, los gametos femeninos, y para el otro padre, que serían los gametos masculinos. Entonces, estas combinaciones de gametos nos van a dar estos diferentes fenotipos en una proporción 9:3:3:1. Aquí hay algunas ligas para que vean más o aprendan más sobre estos rasgos. Y algunos ejercicios en el caso de herencia mendeliana. Entonces, como les mencioné, el estudio de las frecuencias pues permitió hacer estas observaciones y poder hacer inferencias del resultado de un caso de herencia. Como en este ejemplo, donde se prueba si los siguientes datos se ajustan a esta proporción 9:3:3:1 y sacando la chi cuadrada, ubicándola en el cuadro con los grados de libertad por el número de variantes, -1, encontramos que sí se apega a esta proporción. Por lo tanto, estos genes que fueron de color y forma están ligados o están sujetos a estas leyes mendelianas. Sin embargo, hay otras características que no se pegan a las leyes mendelianas, es decir, no caen en este modelo. Por ejemplo, cuando hay dominancia jerárquica, que hay uno de los individuos se impone sobre los demás, por lo tanto solamente se van a transmitir sus genes. Y aquí vemos diferentes casos, como el de la dominancia completa es el que corresponde a la herencia mendeliana. La de dominancia incompleta es cuando la característica dominante y la recesiva no se bloquean. La dominante no enmascara a la recesiva en el organismo heterocigoto, sino que ambas se logran expresar. En la codominancia ven que también ambas se logran expresar, pero porque ambos caracteres son dominantes, ambos rasgos. No hay recesividad o enmascaramiento de uno sobre otro, por lo que ambas características se observan. Y en la sobredominancia se suman las características de ambos caracteres que son dominantes, generando un patrón heterocigoto donde se suman ambas características. Ejemplos de codominancia tenemos los tipos sanguíneos, donde tenemos el antígeno AB, que se puede expresar en un mismo
homocigoto, en un mismo célula sanguínea. Los genes duplicados son dos o más genes con el mismo efecto, por ejemplo, el color de endosperma en el maíz o isoenzimas como la deshidrogenasa láctica. La dominancia completa, aquí tenemos el ejemplo de de dos flores que tienen las características dominantes y al momento de combinarse en su progenie se ve una expresión donde es intermedia entre los dos parentales. No se ve ni uno ni otro, sino que un fenotipo diferente. También tenemos genes letales, cuya presencia genera letalidad en su forma recesiva o en su forma dominante, dependiendo del tipo de gen. Esta pues puede darse por la cruza en personas cercanas. También también se presenta este factor de complementación, donde la presencia de dos genes se complementan generando un resultado diferente al de la progenie. ¿Sí? Aquí hay dos flores blancas con su diferente carga génica que al combinarse dan lugar a un organismo de otro color. Los genes epistáticos enmascaran o suprimen al hipostático, es decir, son genes diferentes, pero cuando se encuentran juntos al momento de interactuar, van a enmascarar uno, enmascara al otro. En este caso, si se observa en el organismo albino, cuando el gen hipostático, es decir, el C, que está en su forma homocigoto recesivo, pues es enmascarado por el otro. Y en cambio, cuando está en su forma dominante, pues es cuando por fin se logra ver cuando el otro gen está en forma recesiva. Y se fijan, las formas heterocigotas, pues van a mostrar una combinación de estos genes, dando un fenotipo diferente. La supresión génica, que hay varios ejemplos donde se suprime un gen generando pues estas diversas formas en Drosophila melanogaster. Y los genes modificadores que por sí mismos no producen un fenotipo típico, pero que pueden afectar a la expresión de otros genes. Además de toda esta información, de toda esta herencia que está ligada a los genes cromosomales, tenemos herencia extranuclear, es decir, organelos que tienen fragmentos de material genético que no está codificado en el cromosoma, es decir, no se encuentran en el núcleo de la célula, como lo es el cloroplasto y la mitocondria, que tienen su propio genoma. Este va a codificar para proteínas necesarias explícitamente para las funciones que lleva el organelo y que no están representadas en el material genético cromosomal. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa del DNA mitocondrial. Aquí hay otra imagen por si quieren más información, otra liga donde hay más información acerca de la herencia no mendeliana. La determinación sexual es el proceso de determinación del sexo de un individuo. Es un sistema biológico que determina el desarrollo de características sexuales de un organismo y se da la segregación y recombinación de los genes en determinados cromosomas, dando diferentes alelos o diferentes genes. Cuando la determinación sexual es genética, puede o no localizarse en un solo cromosoma sexual. Puede ser una serie alélica, como por ejemplo en este caso el alelo M es masculino dominante, AH que es hermafroditismo dominante, AF que es femenino. Por lo que vamos a tener esta combinación de genotipos donde MM pues va a ser un macho, MH pues sigue siendo macho, MF sigue siendo macho, HH pues va a ser hermafrodita, HF va a ser hermafrodita y solamente el homocigoto FF sería el femenino. También hay secuencias donde
se generan splicing alternativo en una misma secuencia y esto da lugar a las diferentes variantes entre macho y hembra. La determinación cromosómica se da cuando existen cromosomas específicamente sexuales y podemos tener heterocromosomas o un solo cromosoma sexual. En los heterocromosomas tenemos estos como el ejemplo XY que son heteromórficos. El método XY de determinación del sexo implica que los progenitores van a tener sus cromosomas. En este caso tenemos el sistema XY donde la hembra es XX y el macho es XY, y al generar los gametos, en el caso de la hembra va a tener gametos X solamente y en el caso del macho va a tener gametos X y gametos Y, por lo que la combinación entre un gameto de la hembra X y uno de los machos X va a dar lugar a una hembra, y un gameto X de la hembra con el gameto Y del macho pues va a dar lugar a machos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la herencia en casos en los que el XY es el macho y aquí es con el XX, que sería el macho, que sería el mismo tipo de determinación sexual por cromosomas, pero con la diferencia del homocigoto. Aquí es hembra y acá el homocigoto es el macho, que sería la diferencia entre el sexo heterogamético y el sexo homogamético. ¿Okay? Aquí hay genes específicos que están dentro de los cromosomas y que hacen la diferenciación, que son los responsables de la diferenciación sexual, como el SEX9, que hace la diferenciación del testículo en ratones, y este gen SOX9 SF1, que regula la expresión de MIS en células de Sertoli diferenciadas en los testículos. De caso contrario, pues se desarrollaría útero, cervix y trompas de falopio, dando lugar a la hembra. Otro tipo de sistemas cromosomal es el ZW, donde el heterocigoto ZW da lugar a la hembra y el homocigoto ZZ da lugar al macho. En el sistema X0 es cuando un solo cromosoma determina el género del organismo, del individuo. Entonces, cuando es ZZ, es decir, tiene dos cromosomas para esto, va a ser macho. Cuando solo tiene un cromosoma sexual, sería hembra. En el sistema XA es el número de cromosomas X, que serían los sexuales, en relación a los juegos autosómicos, es decir, la carga génica no sexual, lo que nos da un índice sexual. En este caso, cuando el índice sexual es de 0.5, da lugar a un macho. Cuando el índice sexual es de 1, nos da lugar a una hembra. Cuando es mayor de esto, son metahembras, que son débiles y estériles. Y cuando es menor de 0.5, da los metamachos. Y entre 0.5 y 1 da lugar a intersexo, que cuando hay una temperatura baja va a dar lugar a machos. Aquí tenemos por carga génica, determina el sexo de los organismos, como en el caso de las abejas, que cuando tiene una carga diploide, va a dar lugar a una hembra, y las cargas haploides van a dar lugar a machos. Entonces, estas se van a generar por partenogénesis, desarrollando células sexuales no fecundadas, por lo tanto tendrían carga genética haploide, ¿sí? Y solamente por fecundación, pues daría lugar a una hembra, que tendría la carga genética diploide. El control de la proporción se está dado por un saco interno para almacenar el esperma y controlar la liberación. En hormigas hay un equilibrio génico donde hay factores de feminidad acumulativos y de masculinidad, y estos efectos van a ser los que van a determinar si son hembras o machos.
Pero también en algunos casos la temperatura, nutrientes, condiciones ambientales o condiciones sociales van a determinar si el organismo se desarrolla como macho o como hembra, como el efecto durante el desarrollo embrionario con estas proteínas o estos determinantes, o la reversión sexual dada también por condiciones sociales. Cuando hay demasiadas hembras y no hay machos, se da una reversión sexual, o viceversa. Y el polifenismo, donde es la capacidad de un único genoma que puede producir dos o más morfologías alternas dependiendo de la respuesta del señal del medio ambiente, como es en el caso de las tortugas, que dependiendo de la temperatura se generan machos o hembras. La importancia en el caso de los cromosomas sexuales es que hay enfermedades ligadas a estos cromosomas. Y en el caso, por ejemplo, de daltonismo, sabemos que está ligado al cromosoma X, por lo que en un organismo que sea XX, la carga del otro cromosoma X que está sano, pues va a poder dominar sobre la del enfermo, por lo tanto no se va a dar la enfermedad, ¿sí? Esto es que esta hembra va a poder llevar la información de la enfermedad, pero no expresarla. Sin embargo, si tiene un hijo varón, puede pasar en su gameto su cromosoma X dañado, digamos, o que tiene esta enfermedad, y por lo tanto el hombre sí podría expresar ya sea la hemofilia o el daltonismo. Cuando hay una monosomía, es decir, que nada más no hay transferencia del gen Y, porque durante la meiosis hubo quedó este gameto sin esta cromosoma. Entonces, al momento de fecundarse, pues el organismo tiene solamente el cromosoma materno, pero pues no tiene el paterno, y esto da lugar a este síndrome, donde el organismo pues sí puede desarrollarse, puede vivir, pero no llega a presentar nunca caracteres sexuales. En otra forma de diferencias en la herencia ligada al sexo, vemos inactivación de un cromosoma X. Por lo tanto, el otro es el que se va a expresar, solamente uno de estos dos. O puede haber una translocación de un cromosoma autosómico dominante a X. Por lo que las heterocigotas que tengan esta condición van a tener una condición recesiva, condensada, y otra condición dominante, dependiendo de la translocación de esta información. Cuando se hace la compensación de la dosis XX, que es como en el caso anterior que les mencionaba, cuando se compensa la dosis porque hay otro cromosoma X normal, pues ya no se alcanza a expresar el fenotipo. En el mosaico sexual se expresan las características provenientes de cada padre en un mismo organismo, solo que en sí diferentes regiones del cuerpo, por lo que vemos ambas características, como por ejemplo el color, en diferentes secciones del organismo. Tenemos, por lo tanto, que los mismos tipos celulares, por ejemplo, en el caso de la mariposa, son células de las alas, pero tienen diferente carga génica, a pesar de ser, bueno, que son en las células autosómicas, sexuales o extranucleares. Aquí un mecanismo genotípico que de control hormonal determina esta proteína TRA va a ser un gen transformador en autosoma, que cuando está recesivo va a dar un fenotipo de un macho estéril, y se va a dar el proceso de feminización testicular cuando está en la forma heterocigota. Otras características que pueden dar diferencias en el patrón de expresión que se espera es la penetrancia, que es la frecuencia de la expresión de un alelo, y esta se va a calcular por la proporción de individuos que expresan un determinado fenotipo en una población. Y puede haber un diferente grado de expresión dado por la expresividad, que es la variación en la expresión de un alelo
cuando este es muy penetrante, es decir, este mide la intensidad de la expresión. El anterior es la frecuencia de esta expresión y expresividad es qué tan intenso se va a encontrar esta expresión. Para poder analizar cómo se varían, cómo se pasan de generación a generación estas características, se hace un árbol genealógico, donde se analizan en un diagrama la información genética, se ve una o dos características estudiadas y los familiares conocidos para hacer inferencias sobre la progenie. La selección es individual, la progenie, hermanos, y pues se genera el pedigrí. Y en este se va a valorar presencia o ausencia de una determinada característica y la variación en la expresión de esa característica, generando un patrón de herencia siguiendo los principios mendelianos, autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado a X de manera dominante, ligado a X de manera recesiva, es decir, los que son ligados al sexo, y ligados a Y. Cuando es un carácter autosómico dominante, pues no va a haber diferencia de expresión por el sexo, sean machos o hembras van a presentar esta característica. El fenotipo se muestra en todas las generaciones, difícilmente se pierde y al menos uno de los progenitores lo presenta. Y la mayoría de los hijos lo va a presentar. En el autosómico recesivo no hay diferencia de expresión debida al sexo, hembras y machos lo pueden heredar por igual. El fenotipo no se muestra en todas las generaciones, se puede perder por un proceso de selección, puede reaparecer en matrimonios cosanguíneos y puede ser que padres normales, es decir, que no presenten la característica, tenga hijos afectados, por lo que la menor proporción de los hijos presentaría esta característica.